Listos para una inmersión profunda en el mundo de la epistemología contemporánea. Me apunto. Hoy vamos a explorar la segunda edición de Introducción a la Epistemología Contemporánea de Jonathan Dempsey. Un libro que realmente te hace pensar, ¿cómo sabes lo que sabes? Cuestiona esas ideas que damos por sentadas. Totalmente. Y lo interesante es que Dempsey no se limita a las típicas preguntas sobre el conocimiento o la justificación. No. Dedica un capítulo entero al escepticismo. O sea, esas ideas que intentan demostrar que realmente no podemos saber nada con certeza. Exacto. Es como si quisiera empezar con una bomba. ¿Por qué crees que le da tanta importancia a este tema? Bueno, yo creo que para Dempsey, el escepticismo es un desafío fundamental para cualquier teoría del conocimiento. Ya veo. Antes de construir cualquier edificio, hay que asegurarse de que los cimientos son sólidos. Claro. En este caso, el escepticismo nos obliga a examinar si realmente tenemos una base sólida para nuestras creencias. Totalmente, si no podemos confiar en nuestros sentidos, en nuestra memoria o en nuestro razonamiento. ¿En qué podemos confiar? ¿Esto es? Y Dempsey explora diferentes tipos de escepticismo. Ajá. Desde el escepticismo local, que se centra en áreas específicas del conocimiento, Sí. hasta el escepticismo global, que afirma que no podemos saber nada con certeza. Yo creo que el escepticismo global es el que más me inquieta. Ya, La idea de que podríamos estar engañados sobre todo es, bueno, bastante desestabilizadora. lo entiendo. Y Dempsey utiliza un ejemplo muy gráfico para ilustrar este tipo de escepticismo. Oh, El argumento del cerebro en una cubeta. wow. Imagina que tu cerebro está conectado a una computadora Sí. que simula todas tus experiencias. ¿Cómo podrías saber si lo que estás viviendo es real o simplemente una simulación? Eso suena a una película de ciencia ficción. Un poco sí, Pero también me hace pensar en la realidad virtual que cada vez es más sofisticada. claro. ¿Cómo podemos estar seguros de que no estamos ya viviendo en una especie de simulación? Es una pregunta que ha fascinado a filósofos y científicos durante siglos. Ya. Y Dempsey explora diferentes respuestas al desafío del escepticismo. ¿Cómo cuáles? Una respuesta es simplemente aceptar que no podemos saber nada con certeza Ajá. y vivir con esa incertidumbre. Esa opción no me resulta muy atractiva, la verdad. Ya. ¿Hay alguna alternativa? Sí, hay otras respuestas que Dempsey analiza con más detalle. Vale. Por ejemplo, algunos filósofos argumentan que la mera posibilidad de que seamos cerebros en una cubeta no es suficiente para socavar nuestras creencias justificadas. Ya. Si no tenemos ninguna razón para creer que estamos en una simulación, Claro. ¿por qué deberíamos dudar de nuestras experiencias? Es como decir, si no hay evidencia de un delito, no hay razón para acusar a nadie. Exactamente. Ya. Dempsey también explora una respuesta más radical al escepticismo, ¿Cuál? el antirrealismo. ¿Anti-qué? Antirrealismo. Ah, vale. Esta postura sugiere que la verdad no es algo independiente de nosotros, Ajá. sino que está determinada por nuestras propias capacidades de conocer. Eso significa que cada uno tiene su propia verdad. No exactamente, el antirrealismo no dice que cualquier cosa vale, sino que nuestro conocimiento está limitado por nuestra propia perspectiva. Ya. Lo que podemos conocer es lo que es verdadero para nosotros, no necesariamente lo que es verdadero en sí mismo. Esa es una idea muy interesante. Sí, Pero ¿no crea eso problemas para la comunicación y el acuerdo entre las personas? claro. Si cada uno tiene su propia verdad, ¿cómo podemos entendernos? Esa es una de las objeciones que Dempsey plantea al antirrealismo. Ya veo. Si no hay una verdad objetiva, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos hablando de lo mismo? Claro. ¿Cómo podemos resolver los desacuerdos? Entonces parece que el antirrealismo, aunque puede ser una respuesta al escepticismo, también tiene sus propios desafíos. Exacto. Y Dempsey no se limita a presentar las diferentes respuestas al escepticismo, Ajá. sino que también analiza sus posibles beneficios. Beneficios del escepticismo. Eso sí que es sorprendente. ¿Qué beneficios podría tener dudar de todo? Dempsey argumenta que el escepticismo, aunque pueda parecer desalentador, puede ser una herramienta útil para examinar críticamente nuestras creencias y evitar el dogmatismo. Ya. Cuestionar nuestras suposiciones puede llevarnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Me recuerda a la frase de Sócrates. Solo sé que no sé nada. Exactamente. Y aunque el escepticismo radical, como el del cerebro en una cubeta, Sí. puede ser lógicamente sólido en la vida práctica, necesitamos actuar en base a las creencias que tenemos. Claro. No podemos dudar de todo
todo el tiempo. Sería paralizante. Claro. Imagínate dudando de si la silla en la que estás sentado realmente existe cada vez que te sientas. Precisamente, Dancy nos invita a encontrar un equilibrio entre el escepticismo saludable que nos anima a ser críticos con nuestras creencias y la necesidad de actuar en base a la información disponible. Es un equilibrio delicado. Y después de esta inmersión en el escepticismo, Sí. ¿qué otros desafíos aborda Dancy en su libro? Dancy analiza otros temas cruciales, Ajá. como el análisis tradicional del conocimiento y los famosos contraejemplos de Gettier. ¿Contraejemplos de qué? De Gettier. Que ponen en cuestión la definición clásica de conocimiento como creencia verdadera justificada. Eso suena intrigante. Sí. Cuéntame más sobre esos contraejemplos. Imagina que tienes una creencia que resulta ser verdadera y que además tienes buenas razones para creerla. Sí. Parecería que cumples con los requisitos para tener conocimiento. ¿Qué? Sin embargo, los contraejemplos de Getty muestran que a veces podemos tener una creencia verdadera y justificada, Ajá. pero que aún así no podemos decir que tengamos conocimiento. Gianca, no me lo compré concreto, por favor. Imagina que ves a tu amigo Juan en la calle. ¿Vale? Lo saludas y piensas, ahí está Juan. Sí. Tu creencia es verdadera, realmente es Juan. Ok. Y tu creencia está justificada, lo estás viendo con tus propios ojos. Claro. Pero resulta que sin que tú lo sepas, Juan tenía un hermano gemelo idéntico, que acaba de llegar a la ciudad. Vaya. Y el que tuviste en la calle no era Juan, sino su hermano. Entiendo. Mi creencia de que era Juan era verdadera y justificada. Sí, Pero no tenía conocimiento porque estaba basada en una información incompleta. exactamente. Los contraejemplos de Gettier muestran que la definición tradicional de conocimiento es incompleta. Ya veo. Se necesita algo más que una creencia verdadera y justificada para tener conocimiento genuino. Y me imagino que esto abre un nuevo debate sobre qué es ese algo más que se necesita para tener conocimiento. Claro. ¿Qué nos dice Dancy al respecto? Dancy explora diferentes respuestas a los contraejemplos de Gettier, como la teoría causal del conocimiento, ¿Y esa en qué consiste? que sugiere que una creencia está justificada solo si está causada por el hecho que la hace verdadera. O sea que la justificación de una creencia no depende solo de mis razones para creerla, sino también de la conexión causal entre la creencia y el hecho en sí. Exacto. Y Dancy también analiza otras respuestas, como la teoría condicional de conocimiento. ¿Y qué implica eso? La teoría condicional propone que para tener conocimiento, Mi creencia no solo debe ser verdadera y justificada, sino que también debe mantenerse verdadera, incluso si las circunstancias cambiaran. Es como decir que mi conocimiento debe ser resistente a los cambios en la realidad. Sí. Si mi creencia se derrumba ante la más mínima duda, entonces no era conocimiento genuino. exactamente. Y Dancy explora las fortalezas y debilidades de estas diferentes respuestas a los contraejemplos de Gettier, Ya, mostrando la complejidad del debate sobre la naturaleza del conocimiento. qué fascinante. Parece que el análisis del conocimiento es mucho más complicado de lo que parece a simple vista. Sin duda, y Dancy no se detiene ahí. No. Después de analizar los contraejemplos de Gettier, explora otra teoría del conocimiento, Wow. la teoría condicional del conocimiento. ¿En qué consiste esa teoría? La teoría condicional del conocimiento fue desarrollada por Robert Nozick Ajá. para abordar las deficiencias que los contraejemplos de Gettier revelaron en el análisis tradicional del conocimiento. En lugar de buscar una cuarta condición adicional, Nozick propone un enfoque diferente. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre el enfoque de Nozick? Claro, la teoría condicional se centra en cómo una creencia respondería a cambios en la verdad de la proposición que cree. Ah. Es decir, si la proposición fuera falsa, seguiría el sujeto creyendo en ella. Entonces, según Nozick, para tener conocimiento, no solo es necesario que la creencia sea verdadera y justificada, sino también que se mantenga verdadera, incluso si las circunstancias cambiaran. Exacto. Nozick introduce lo que él llama el requisito de seguimiento. La creencia de un sujeto debe seguir la verdad de la proposición. Ya, Si la proposición fuera falsa, la creencia no debería existir. es una condición interesante. Sí. ¿Puedes darnos un ejemplo para ilustrar este concepto? Claro, volviendo al ejemplo de Juan y su hermano gemelo. Sí. Si realmente tuvieras conocimiento de que la persona que viste era Juan, Vale. tu creencia debería desaparecer si te presentaran evidencia de que era su hermano gemelo. Claro. Es decir, si la proposición, la persona que vi era Juan, fuera falsa. Entiendo, si la carencia no desaparece ante la evidencia contraria, entonces no se puede considerar conocimiento. Exactamente, Nozick argumenta que este requisito de seguimiento nos ayuda a distinguir entre las creencias que son genuinamente conocimiento
Sí. Y las que son meras coincidencias afortunadas. Es una distinción importante. Sí. Me parece que la teoría de Nozick aporta una nueva perspectiva al problema del conocimiento. Sin duda, y Dempsey explora esta teoría en detalle, analizando sus fortalezas y debilidades. Una de las cuestiones que plantea es si la teoría condicional es suficiente para evitar los contraejemplos de Gettier. Y llega a alguna conclusión al respecto. Dempsey presenta varios contraejemplos a la teoría condicional, argumentando que, aunque es una mejora con respecto al análisis tradicional, todavía puede ser vulnerable a ciertos casos especiales. Entonces la búsqueda de una definición perfecta del conocimiento continúa. Exacto. ¿Hacia dónde lleva Dempsey a partir de aquí? Después de explorar los desafíos o la definición tradicional del conocimiento, Dempsey nos introduce a un nuevo debate. ¿A cuál? El debate entre internalismo y externalismo en la teoría del conocimiento. ¿Y eso en qué consiste? Suena complicado. No te preocupes. Lo explicaremos paso a paso. Vale. Este debate gira en torno a la naturaleza de la justificación epistémica. ¿Qué hace que una creencia esté justificada? Entiendo. ¿Y qué dicen el internalismo y el externalismo al respecto? El internalismo sostiene que la justificación de una creencia depende de factores internos a la mente del sujeto, sus otras creencias, las relaciones lógicas entre ellas, su capacidad de razonamiento, etc. Entonces, para un internalista, la justificación es algo a lo que puedo acceder a través de la introspección. Sí. Examinando mis propios estados mentales. Exactamente. El externalismo, por otro lado, argumenta que la justificación depende de factores externos a la mente del sujeto, como la conexión causal entre la creencia y el mundo. Entonces, para un externalista, la justificación no es algo que yo pueda controlar o conocer directamente, sino que depende de la relación entre mi creencia y la realidad. Precisamente, y este debate tiene implicaciones importantes para nuestra comprensión del conocimiento. Ya veo. Por ejemplo, si el externalismo es correcto, entonces es posible que tengamos creencias justificadas sin ser conscientes de ello. Nuestra justificación podría depender de factores que desconocemos por completo. Eso sí que es una idea revolucionaria. Me cuesta imaginar cómo puedo tener una creencia justificada sin saber por qué está justificada. Es un concepto complejo, sin duda, pero piensa, por ejemplo, en la percepción. Si el externalismo es correcto, entonces la justificación de mi creencia de que hay un árbol frente a mí depende de la conexión causal entre mi sistema visual, el árbol y mi cerebro. No de mi capacidad de introspección o de mis razones para creer que hay un árbol ahí. Entiendo, la justificación en este caso estaría en el proceso mismo de la percepción, no en mi capacidad de razonar sobre ella. Exactamente. Y Dempsey explora este debate con gran profundidad, presentando argumentos a favor y en contra de cada postura, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza misma de la justificación epistémica. Es increíble cómo un solo libro puede abrir tantas puertas a nuevas ideas y debates. La verdad es que sí. Y después de este recorrido por el internalismo y el externalismo. Sí. ¿Qué otros temas aborda Dempsey? Dempsey nos introduce al mundo del fundacionalismo. ¿Fundacionalismo? Una teoría de la justificación que ha tenido un gran impacto en la historia de la filosofía. Me encantaría explorar esa teoría. ¿Puedes adelantarnos algo sobre el fundacionalismo? Claro, el fundacionalismo en su forma más básica sostiene que nuestras creencias justificadas forman una estructura similar a la de un edificio. Hay creencias básicas que actúan como cimientos y creencias derivadas que se construyen sobre esas creencias básicas. ¿Y qué tipo de creencias serían esas creencias básicas? Las creencias básicas, según el fundacionalismo, son aquellas que se consideran evidentes por sí mismas y no necesitan justificación adicional. Ejemplos clásicos serían las creencias sobre nuestros propios estados mentales, como siento dolor, o las creencias basadas en la percepción sensorial directa, como veo una manzana roja. Creencias que nos parecen tan fundamentales que no se nos ocurriría cuestionarlas. Exactamente, y a partir de estas creencias básicas, podemos construir otras creencias más complejas a través de cadenas de inferencias lógicas. Es como si estuviéramos construyendo un rascacielos de conocimiento ladrillo sobre unos cimientos sólidos. Esa es una buena analogía. ¿Qué? Y el fundacionalismo ha sido una teoría muy influyente en la historia de la filosofía. Sin embargo, también ha recibido numerosas críticas. Estoy deseando escuchar esas críticas. Sí. ¿Qué problemas tiene el fundacionalismo? Una de las críticas más comunes al fundacionalismo es la dificultad de identificar las creencias básicas. Ya veo. ¿Qué creencias son tan evidentes e infalibles? Claro. Que no necesitan justificación adicional. Algunos filósofos argumentan que la idea misma de una creencia infalible es problemática. Siempre existe la posibilidad de error incluso en nuestras creencias más básicas. Sí, no hay creencias infalibles, entonces se derrumba
la base misma del fundacionalismo. Esa es la conclusión a la que llegan algunos críticos. ¿Sí? Y esta crítica ha llevado a algunos filósofos a proponer versiones revisadas del fundacionalismo, que no requieren la infalibilidad de las creencias básicas. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esas versiones revisadas del fundacionalismo? Claro, una de las versiones más conocidas es el fundacionalismo modesto, que argumenta que las creencias básicas no tienen que ser infalibles, sino simplemente muy probables o altamente plausibles. Entonces, el fundacionalismo modesto relaja el requisito de infalibilidad. Sí. Pero mantiene la idea de que hay creencias que tienen una mayor fuerza epistémica. Exacto. Que sirven de base a nuestras demás creencias. Exacto. Y esta versión del fundacionalismo es más atractiva para muchos filósofos, ya que evita el problema de la infalibilidad, pero mantiene la estructura jerárquica básica de la justificación. Me parece que el fundacionalismo modesto es una respuesta razonable a las críticas al fundacionalismo clásico. Sí. Reconoce la falibilidad humana, Claro. pero aún así proporciona una base sólida para nuestro conocimiento. Sí. ¿Y qué otras alternativas al fundacionalismo explora Deci? Deci también analiza el coherentismo, Coherentismo. que ofrece una perspectiva completamente diferente sobre la justificación epistémica. ¿Y en qué consiste? En lugar de buscar creencias básicas, el coherentismo argumenta que una creencia está justificada. Si encaja bien con el resto de nuestras creencias, formando un sistema coherente y mutuamente explicativo. Es como un rompecabezas. Cada creencia debe encajar con las demás para formar una imagen completa y coherente. Exactamente. Y el coherentismo tiene algunas ventajas sobre el fundacionalismo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, evita el problema del regreso de las razones, ya que no necesita postular la existencia de creencias básicas injustificadas. Es decir, el coherentismo no tiene que preocuparse por la pregunta de cómo se justifican las creencias básicas. No. Porque simplemente no hay creencias básicas en su sistema. Exacto. Todas las creencias se justifican mutuamente, Ya. formando una red interconectada de apoyo mutuo. Ya veo. Sin embargo, el coherentismo también enfrenta sus propios desafíos. ¿Qué tipo de desafíos? Una objeción común al coherentismo es que la coherencia interna de un sistema de creencias no garantiza su verdad. Es verdad. Sí. Podríamos tener un sistema de creencias perfectamente coherente, Sí, pero que no se ajuste a la realidad. exactamente. Podríamos vivir en un mundo de fantasía coherente, pero completamente falso. Es verdad. Y Deci analiza esta y otras objeciones al coherentismo, Ajá. mostrando la complejidad del debate sobre la justificación epistémica. Este recorrido por la epistemología es realmente apasionante. Siento que estoy aprendiendo mucho sobre cómo se construye y se justifica el conocimiento. Me alegra oír eso. Y esto es solo el comienzo. Sí, Deci también explora otros temas fascinantes, claro. como la percepción, la memoria, la inducción Sí. y la relación entre lo conocimiento y el significado. Exacto. Estoy deseando seguir explorando estas ideas. Estupendo. Pero por ahora creo que es un buen momento para hacer una pausa y dejar que nuestra audiencia asimile toda esta información. Me parece una excelente idea. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Seguimos con nuestra inmersión en Introducción a la Epistemología Contemporánea de Jonathan Deci. Sí. Me parece fascinante cómo, después de analizar los fundamentos del conocimiento, Deci nos lleva a explorar la percepción. La percepción. Un proceso que damos por sentado, pero que encierra una gran complejidad filosófica. Es verdad. La percepción parece algo tan natural, Sí. tan inmediato que rara vez nos detenemos a pensar en cómo funciona realmente. Totalmente. ¿Qué nos dice Deci sobre la percepción? Deci analiza diferentes teorías sobre la percepción, ¿Ah? cada una con sus propias fortalezas y debilidades. Una de las teorías más intuitivas es el realismo directo, Realismo directo. que sostiene que percibimos los objetos del mundo tal como son, sin intermediarios. O sea que cuando veo una manzana, Sí, lo que veo es la manzana en sí, exacto. una representación mental de la manzana. Exactamente, el realismo directo tiene la ventaja de ser simple Sí. y de ajustarse a nuestra experiencia cotidiana. Ya. Sin embargo, también enfrenta algunos desafíos. Un tipo de desafíos. Piensa en las ilusiones ópticas. Si el realismo directo fuera cierto, Sí. no deberíamos experimentar ilusiones ópticas, Ya, ya que estaríamos percibiendo el mundo tal como es. claro. Sin embargo, todos sabemos que nuestras percepciones a veces nos engañan. No, es verdad. Recuerdo una vez que vi un espejismo en el desierto. Ajá. Parecía agua real, pero al acercarme desapareció. Exactamente, casos como este sugieren que lo que percibimos no siempre se corresponde con la realidad, Claro. lo que pone en duda la teoría del realismo directo. Entonces, si no percibimos el mundo directamente, ¿cómo lo percibimos? Deci también analiza
otra teoría, Sí. el realismo indirecto, Realismo indirecto. que sostiene que lo que percibimos son representaciones mentales de los objetos, no los objetos en sí mismos. Es decir, nuestros sentidos captan información del mundo. Sí. Pero esa información es procesada por nuestro cerebro, creando una especie de imagen mental del mundo. Entonces, según el realismo indirecto, hay una especie de intermediario entre nosotros y el mundo. Sí. Nuestras propias percepciones. Exactamente. Y esta teoría tiene la ventaja de poder explicar las ilusiones ópticas. Ya veo. Si lo que percibimos son representaciones mentales, Sí. es posible que esas representaciones sean erróneas o incompletas, Claro. lo que nos llevaría a percibir el mundo de forma distorsionada. Me parece una teoría bastante convincente. Sí. Pero si solo percibimos representaciones mentales, ¿cómo podemos estar seguros de que esas representaciones se corresponden con la realidad? Claro. No podríamos estar viviendo en un mundo de ilusiones. Esa es una pregunta clave en la filosofía de la percepción, y Deci explora diferentes respuestas. ¿Cómo cuáles? Algunas teorías argumentan que podemos confiar en nuestras percepciones porque han sido moldeadas por la evolución para proporcionarnos información fiable sobre el mundo. Ya. Otras teorías sugieren que la coherencia entre nuestras diferentes percepciones y entre nuestras percepciones y las de los demás nos da una base para confiar en que nuestras percepciones son en gran medida verídicas. Entonces no hay una respuesta única y definitiva a la pregunta de cómo percibimos el mundo. Exacto, la percepción es un tema complejo y fascinante. Sí. Y Deci nos invita a explorar diferentes perspectivas Ya. y a reflexionar sobre las implicaciones de cada una de ellas. Y después de este viaje por el mundo de la percepción, Sí. ¿qué otras áreas del conocimiento explora Deci en su libro? Otro tema crucial que Deci aborda es la memoria. La memoria. Al igual que la percepción, la memoria juega un papel fundamental en nuestra adquisición de conocimiento, Sí. ya que nos permite acceder a experiencias pasadas Sí. y construir una narrativa coherente de nuestra vida. Es cierto. La memoria es esencial para nuestra identidad, para nuestra comprensión del mundo. Totalmente. Pero al mismo tiempo, todos sabemos que la memoria no es infalible. Claro. A veces recordamos cosas que no sucedieron o las recordamos de forma distorsionada. Exactamente. Y Deci analiza diferentes teorías sobre la memoria, desde el realismo directo de la memoria, Realismo directo de la memoria. que sostiene que los recuerdos son huellas directas del pasado en nuestra mente, Ajá. hasta el constructivismo de la memoria, Constitutivismo memoria. que enfatiza el papel activo del sujeto en la construcción de los recuerdos. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estas teorías? Claro, el realismo directo de la memoria. Sí. También conocido como la teoría de la huella, postula que los recuerdos son una especie de grabación fiel de nuestras experiencias pasadas. Ajá. Cuando recordamos algo, estamos simplemente reproduciendo esa grabación en nuestra mente. Es como si tuviéramos una especie de archivo mental, donde se almacenan todos nuestros recuerdos como si fueran fotografías o vídeos. Exactamente. Sin embargo, como mencionaste antes, sabemos que la memoria no siempre es precisa. Sí. Hay casos de falsos recuerdos, Sí. recuerdos implantados, e incluso recuerdos que se modifican con el tiempo. Es verdad, recuerdo haber leído sobre casos de personas que recuerdan haber vivido experiencias traumáticas Sí. que nunca sucedieron. Exactamente, casos como estos ponen en duda la teoría del realismo directo de la memoria, Ya veo. ya que sugieren que los recuerdos no son simplemente registros pasivos del pasado, Ajá. sino que pueden ser influenciados por factores como nuestras creencias, Claro. emociones e incluso por la información que recibimos de otras personas. Entonces, ¿qué nos dice el constructivismo de la memoria sobre cómo recordamos el pasado? El constructivismo de la memoria argumenta que los recuerdos no son copias literales del pasado, Ajá. sino que son construcciones activas que hacemos a partir de fragmentos de información, Sí. emociones y creencias. Cada vez que recordamos algo, estamos reinterpretando el pasado a la luz del presente, lo que puede llevar a distorsiones o incluso a la creación de falsos recuerdos. Me parece una teoría fascinante. Sí. Sugiere que la memoria no es un proceso pasivo de almacenamiento y recuperación de información, sino un proceso activo y creativo en el que el sujeto juega un papel fundamental. Exactamente. Y esta teoría tiene implicaciones importantes para nuestra comprensión del conocimiento. Ya veo. Si la memoria no es un registro infalible del pasado, Claro. entonces debemos ser cautelosos a la hora de basar nuestras creencias en nuestros recuerdos. Es un punto importante, debemos ser críticos con nuestros propios recuerdos Sí. y contrastarlos con otras fuentes de información. Claro. Y después de explorar la memoria, ¿qué otros temas aborda Deci? Deci nos lleva a un nuevo desafío.
¿Cuál? La inducción. Inducción. La inducción es un tipo de razonamiento que nos permite ir más allá de la experiencia inmediata y hacer generalizaciones sobre el mundo. Por ejemplo, si observo que todos los cuervos que he visto son negros, Sí. puedo inferir que todos los cuervos son negros. Exactamente. La inducción es fundamental para la ciencia, para la tecnología, e incluso para nuestra vida diaria. Claro. Sin la inducción no podríamos hacer predicciones sobre el futuro, ni aprender de nuestras experiencias pasadas. Pero si la inducción se basa en la experiencia pasada, Sí. ¿cómo podemos estar seguros de que el futuro se parecerá al pasado? Claro. No podría cambiar el curso de la naturaleza en cualquier momento. Esa es la esencia del problema de la inducción, Ajá. planteado por David Hume en el siglo XVIII. David Hume. Hume argumentó que no hay una justificación racional para la inducción. ¿Quieres decir que la inducción no es un método fiable de obtener conocimiento? Hume argumentó que la inducción se basa en la suposición Y sí. de que el futuro se parecerá al pasado, pero no hay una garantía lógica de que esto sea así. Pues de cómo podemos confiar en la inducción si no tiene una base racional sólida. Esa es la gran pregunta. Dancy explora diferentes respuestas al problema de la inducción. ¿Cómo cuáles? Como el principio de uniformidad de la naturaleza, la inferencia, la mejor explicación y el pragmatismo. ¿Podrías explicarnos brevemente cada una de estas respuestas? Claro, el principio de uniformidad de la naturaleza asume que las leyes de la naturaleza son constantes y que el futuro se comportará como el pasado. Sin embargo, no hay una forma definitiva de demostrar que la naturaleza es realmente uniforme. Es como decir que porque el sol ha salido cada mañana hasta ahora, Sí. podemos estar seguros de que saldrá mañana. Claro. Pero ¿quién nos dice que mañana no será el día en que el sol decida no salir? Exactamente. La inferencia a la mejor explicación, por otro lado, argumenta que las inferencias inductivas están justificadas, porque proporcionan la mejor explicación para nuestras observaciones. Es decir, que la inducción no nos da certeza absoluta, No. pero nos ofrece la explicación más plausible para los fenómenos que observamos. Exactamente. Y el pragmatismo, por su parte, justifica la inducción por su utilidad práctica. La inducción funciona, nos permite hacer predicciones y tomar decisiones, por lo que podemos confiar en ella, aunque no tengamos una garantía lógica de su validez. Me parece una respuesta muy pragmática. Sí. Al fin y al cabo, en la vida real, no siempre necesitamos certeza absoluta, sino herramientas que nos ayuden a navegar por el mundo de forma efectiva. Exacto. Y Dancy explora estas diferentes respuestas al problema de la inducción, mostrando la complejidad del debate y las diferentes perspectivas que se han desarrollado. Siento que estamos haciendo un viaje fascinante por el mundo de la epistemología. Me alegra oír eso. Y después de explorar la inducción, ¿qué otros temas nos esperan en el libro de Dancy? Dancy también nos introduce a la epistemología naturalizada. Epistemología naturalizada. Un enfoque que propone integrar la epistemología con las ciencias naturales, como la psicología cognitiva y la neurociencia. Eso suena muy interesante. ¿En qué consiste la epistemología naturalizada? La epistemología naturalizada busca una base empírica para el conocimiento, estudiando los procesos cognitivos que nos permiten conocer el mundo. En lugar de limitarse a la reflexión filosófica abstracta, la epistemología naturalizada utiliza herramientas científicas para comprender cómo funciona la mente humana. Es como decir que para entender el conocimiento, primero debemos entender cómo funciona el cerebro. Exactamente. Y Dancy explora las diferentes versiones de la epistemología naturalizada, analizando sus fortalezas, sus debilidades y sus implicaciones para nuestra comprensión del conocimiento. Estoy deseando adentrarnos en este nuevo enfoque. Estupendo. Pero creo que por ahora hemos cubierto bastante terreno. Sí. ¿Te parece bien si continuamos explorando las ideas de Dancy en la próxima parte de nuestro podcast? Me parece una excelente idea. Tenemos mucho más que descubrir en este fascinante libro. Hasta la próxima. Y ya en la última parte de nuestra inmersión en Introducción a la Epistemología Contemporánea de Jonathan Dancy. Sí. Vamos a profundizar en ese enfoque que mencionaste en la parte anterior. ¿Te refieres a la epistemología naturalizada? Sí. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, como decíamos, la epistemología naturalizada busca integrar la filosofía con las ciencias naturales, especialmente con la psicología cognitiva y la neurociencia. Ya veo, o sea que en lugar de limitarse a la reflexión filosófica abstracta, se basa en el estudio empírico de la mente humana. La idea central es que para comprender el conocimiento,
Sí. Debemos comprender los procesos mentales que lo hacen posible. Tiene sentido. ¿Y cómo se aplica esto a los problemas tradicionales del conocimiento? Buena pregunta, por ejemplo, en el caso de la percepción. Sí. La epistemología naturalizada puede estudiar cómo el cerebro procesa la información sensorial para crear una representación del mundo. Vea. En el caso de la memoria, puede investigar los mecanismos neuronales que subyacen a la formación, el almacenamiento y la recuperación de los recuerdos. Y en el caso de la inducción, puede explorar los procesos cognitivos que nos permiten hacer generalizaciones a partir de experiencias particulares. Es fascinante cómo las ciencias naturales pueden aportar una nueva perspectiva a los problemas filosóficos tradicionales. Totalmente. Y Deci también analiza los desafíos que enfrenta la epistemología naturalizada. ¿Y cuáles son esos desafíos? Uno de los más importantes es la cuestión de la reducción. Reducción. Me refiero a la posibilidad de que la epistemología pueda ser reducida completamente a las ciencias naturales. O sea que todas las preguntas sobre el conocimiento podrían ser respondidas en términos de procesos cerebrales y mecanismos neuronales. Exacto. Si eso fuera cierto, la filosofía quedaría relegada a un segundo plano. Es una preocupación que comparten muchos filósofos. Deci analiza este debate con gran profundidad, presentando argumentos a favor y en contra de la reducción de la epistemología a las ciencias naturales. Interesante. Y nos invita a reflexionar sobre la relación entre la filosofía y las ciencias. Ya veo. Planteando la pregunta de cómo pueden colaborar estas disciplinas para comprender mejor la naturaleza del conocimiento. Es un debate que va más allá al ámbito de la epistemología, ¿no? Totalmente. La pregunta de si la mente humana puede ser completamente explicada por las ciencias naturales. Es un tema central en la filosofía de la mente. Claro, y tiene implicaciones para nuestra comprensión de la conciencia, el libre albedrío y la naturaleza misma del ser humano. Exacto. Y Deci nos muestra cómo la epistemología está conectada con otras áreas de la filosofía. Y cómo el estudio del conocimiento nos lleva a reflexiones profundas sobre la naturaleza de la realidad, la mente y el lugar del ser humano en el cosmos. Este libro ha sido una verdadera revelación para mí. Me alegra oír eso. Me ha hecho cuestionar mis propias creencias sobre el conocimiento, me ha introducido una gran variedad de teorías y perspectivas. Sí. Y me ha dejado con un sinfín de preguntas y un deseo de seguir explorando el fascinante mundo de la epistemología. Y para terminar nuestro recorrido, creo que es importante destacar la idea central que atraviesa todo el libro de Deci. ¿Cuál es esa idea? La búsqueda del conocimiento es un viaje sin fin, lleno de preguntas, desafíos y descubrimientos. No hay respuestas fáciles ni definitivas, pero el camino en sí es apasionante. Es una idea muy inspiradora y creo que Deci nos ha dado las herramientas para seguir explorando ese camino. Sí. Con curiosidad, rigor y una mente abierta. Exacto. Y espero que esta inmersión en introducción a la epistemología contemporánea haya sido tan estimulante para nuestros oyentes como lo ha sido para nosotros. Estoy seguro de que sí hemos explorado una gran cantidad de ideas. Hemos debatido diferentes perspectivas. Y hemos aprendido mucho sobre la naturaleza del conocimiento. Y lo más importante, hemos despertado la curiosidad de nuestros oyentes, invitándolos a seguir explorando este fascinante campo de la filosofía. La búsqueda del conocimiento es un viaje colectivo. Eso. Una aventura en la que todos estamos invitados a participar. Totalmente. Y el libro de Deci es una excelente guía para adentrarnos en este apasionante viaje. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y por guiarnos en esta inmersión tan profunda en la epistemología contemporánea. El placer ha sido mío. Hasta la próxima. Hasta la próxima.